En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así: Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. En el evangelio del día de hoy se nos relata la historia de cómo fue la muerte de Juan el Bautista, el último profeta, a manos de Herodes Antipas. Y esto lo hizo influenciado por la mujer, la esposa de su hermano Herodes Filipo. ¿Quién sabe cómo se dieron aquí esas circunstancias? Por ahí ha de haber una historia sobre esta situación de pecado, que el hermano busque a la esposa de su hermano y que esta señora le haga caso a su cuñado y se vaya con él para tener una relación de pecado. Aquí no les importa la familia, no les importa el qué dirá, no les importa los valores, los principios, la dignidad, no les importa nada. Solamente les interesa darle rienda suelta al placer, buscar satisfacciones placenteras, no se detienen en nada. ¿Hay casos de esos en la vida real? Sí. En la medida que nos alejamos de Dios, nuestro corazón se oscurece, nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia se eclipsa. Cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a mirar a todos como nuestros enemigos, no importa que sea nuestra familia. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro corazón se hace insensible y por eso no calculamos ni nuestras palabras ni nuestras acciones, porque no nos interesa si dañamos o perjudicamos o lastimamos a los demás. Mientras un corazón se deja abrazar más por el pecado, la persona se hace menos consciente, se hace muy inconsciente
Y la persona se vuelve tan, pero tan egoísta, que no tiene la mirada puesta en los demás más que en sí mismo o en sí misma la persona. Y se convierte en un adicto de la sensación de placer. Ya no le interesa ni Dios, ni su familia, ni su esposa o su esposo, ni sus hijos. Es más, podríamos decir que incluso ni por sí misma se preocupa esa persona. Y es que si se preocupara y si mirara por sí misma, debería de tener cuidado. Ten presente que lo que le echamos a nuestro organismo nos afecta. Si le echamos cosas buenas, nos afecta negativamente. Si le echamos cosas buenas, nos afecta positivamente. El pecado siempre va a tener una consecuencia no inmediata, sino después de que pase el placer, de desgaste, de vacío, de tristeza. El pecado, cuando se realiza o se comete, trae placer, pero las consecuencias después del placer son devastadoras. A su caso, o como ejemplo, sírvase presentar el caso de una droga, un compuesto químico, natural o compuesto. La persona lo ingiere y hay pocas personas que esa sensación de placer que tiene el organismo, pocas personas lo rechazan como algo desagradable y por eso no persiguen cuando lo han probado. Pero el caso es que una mayoría sienten un placer desbordante en su organismo y aunque después del mismo placer, pasado ya el mismo efecto de la droga, la persona comenzará a experimentar una sensación de vacío, de tristeza, pero seguirá haciendo eso porque en el poquito tiempo que experimentó ese placer fue algo que lo abrazó, lo dominó y después su mismo organismo se lo estará pidiendo. Dígase en una forma paralela, analógica o casi igual con el pecado. En el consumo de la droga o del alcohol o de otras sustancias, dígase azúcar, el cerebro produce dopamina en ciertas cantidades y ciertas porciones, también dependiendo la cantidad que se consuma. Y al experimentar esa sensación de placer, pues el organismo va a querer seguir buscando eso. Pues dígase también que con el pecado, en muchos de los casos, hay una sensación de placer, no en todos. Digamos que la lujuria hace que la persona experimente la dopamina, que es también lo que el cerebro produce cuando la persona consume este tipo de sustancias químicas que intoxican la sangre. O puede ser que cuando la persona también actúa de forma autoritaria, déspota, soberbia, la persona también entonces llega a experimentar un cierto tipo de placer. Y habrá otras cosas de pecado donde no hay placer, donde simplemente ya la conciencia o el razonamiento no le trabaja a la persona y se dedica a hacer daño, como en el caso de robar a las personas. No es que sienta un placer la persona por robar, de hecho, muchos de ellos quieren andar enajenados porque tienen miedo, pero están buscando los bienes materiales de forma fácil y rápida para quizá después comprar las sustancias de las cuales ya son adictos. Y habrá otras cosas o situaciones que estarán llevando a la persona a robar, a asaltar, y ahí también se involucra el pecado. Pero ya nos desviamos de aquí, de este asunto. Hay que tener mucho cuidado con el consentimiento del pecado en nuestras vidas porque nos vamos acostumbrando al pecado a tal punto que lo vamos consintiendo en nuestras vidas y después podemos verlo incluso como algo normal, algo natural o algo común. Esa persona lo hace y sabe de otras muchas más que también lo hacen. Y así se puede andar por la vida justificándose, aun cuando sea descubierto, enojándose para que no le carguen tanta responsabilidad, tanta culpa por sus acciones. Cuidado con el pecado porque los pecados graves no se dieron de la noche a la mañana. Fue un consentimiento, fue una negación y después fue una seducción total del pecado que le llevó a la inconsciencia, a la pérdida del sentido de realidad y que por eso hace aquellas cosas que son aberrantes, como este caso de tener como amante, de tener como pareja a la esposa de su hermano sin importarle las cosas que se pudieran estar dando dentro de sus familias. Y como estos casos, pudiéramos presentar otros tantos que realmente son graves, espeluznantes, incluso algunos de ellos hasta macabros. Tengamos cuidado. He estado viendo por ahí algunos videos
de entrevistas que les hacen a las personas que viven en la calle. Personas allá en Estados Unidos principalmente dominados por la droga, por diferentes tipos de droga. Ellos aceptan que les hagan la entrevista por algunos cuantos dólares. Algunos aceptan que les hagan la entrevista por comida. Después de experimentar lo más bajo, lo más denigrante, lo más deprimente, dicen que es un infierno. Pero se encuentran tan encadenados que ya no tienen fuerzas para salir de ese barranco, de ese acantilado tan profundo. Y muchos de ellos aconsejan: no la prueben, no se acerquen. Al principio es agradable, pero después es un sufrimiento. Lo mismo podemos decir en la situación de pecado, pero hay muchas personas que no han tocado fondo, siguen sumergidos en su pecado, hasta que no queden desprovistos de las cosas materiales que tienen, hasta que no queden abandonados de la familia que realmente los quiere. Entonces comenzarán a darse cuenta que el pecado es el anzuelo que utiliza Satanás para alejarnos de Dios y alejarnos de la verdadera felicidad. Algunos quizá tendrán que experimentar la muerte como sufrimiento último, para entonces experimentar tocar fondo en el infierno del pecado. Vayamos ahora entonces a esta cuestión de la historia o de la narración de la muerte del último profeta que anunció a nuestro Señor Jesucristo. La muerte de este profeta nos recuerda la fragilidad de la vida humana, incluso para aquellos que viven con profunda fe y dedicación. No por creer en Dios, no por anunciar a Dios, estamos exentos de un dolor, de un sufrimiento y de una injusticia, porque ahí también podemos reflexionar sobre sus aspectos. ¿Por qué a mí, Dios, me haces pasar estos tormentos, estos sufrimientos? Yo que tanto bien he realizado, yo que tanto bien he hecho. ¿Por qué me toca esta persecución? ¿Por qué me tocan estas injusticias? Cuando nosotros nos dedicamos o nos esforzamos a cumplir con la voluntad de Dios, no estamos exentos de pasar por momentos de purificación. Es la fragilidad de la vida humana, también la muerte. Pero aquí la muerte no fue en vano, ya que el testimonio, estamos hablando de Juan el Bautista, su testimonio y predicación continuaron inspirando a muchos. Cuando los sufrimientos se ponen delante de Dios o se padecen por causa de Dios, dará muchos frutos en esta vida y en la otra. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios y en este caso a los valores del Evangelio. A pesar de las dificultades y las adversidades que podemos enfrentar, no hay que renegar de Dios, no hay que rechazar a Dios. Si nos alejamos de Dios, caemos en la trampa del pecado y entonces viene la infelicidad. En este pasaje encontramos a otros personajes. Está, por ejemplo, Herodes. Herodes encarna el poder político y también lo que es la ambición desmedida. Hace poquito platicábamos por ahí con un señor y con su hija sobre las cuestiones de política. No hay realmente una política justa. Los políticos se pueden presentar como los menos malos, pero no hay en realidad políticos buenos. Y si los hay, no saldrán de un ranchito. Pero hay políticos más malos que otros. La ambición desmedida puede llevar hasta los últimos límites a las personas en la persecución, en la destrucción. Al final de cuentas, el poder en la política lo ofrece Satanás. Basta con que miremos ahí el pasaje de las tentaciones, cuando el mismo Satanás le ofrece los gobiernos más grandes y esplendorosos al Señor Jesús si se postra delante de él. La muerte de Juan el Bautista es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y llevar a la violencia. Entonces, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la defensa de los más vulnerables y también a cuestionar los sistemas de poder que promueve la justicia. Si bien sabemos que no hay gobiernos realmente justos, pero los cristianos pueden caminar en esta vida buscando el equilibrio social. El cristiano en la vida social, lleno de principios cristianos, de valores cristianos, puede hacer mucho bien y puede mantenerse en la lucha contra la injusticia. La decisión aquí de Herodes de ejecutar a Juan el Bautista
recordemos, fue esa decisión influenciada por la vanidad de la mujer, la esposa de su hermano, esta señora que aquí es llamada Herodías. Esta situación nos muestra cómo las personas que nos rodean pueden influir en nuestras decisiones, tanto para bien como para mal. Es importante entonces rodearnos de personas que nos inspiren, que nos motiven a ser mejores, que nos ayuden a crecer en la fe. Hay que tener mucho cuidado, hay que abrir los ojos. Como decía el Chapulín Colorado, hay que tener alertas las antenitas de Mini para detectar cuando estemos cerca del peligro de la acechanza. No hay que ser ingenuos, seamos astutos, pero sencillos como palomas. Murió el profeta, murió el que vivía la voluntad de Dios, fue encarcelado, sufrió injusticias. A pesar de su muerte violenta, este héroe de la fe dejó un legado duradero, grande, a través de su testimonio, que no importando cuántos años pase, puede ser de inspiración. Su predicación y su ejemplo de vida siguen inspirando hasta el día de hoy. Este pasaje entonces también nos puede hacer reflexionar sobre la importancia de nuestro propio testimonio y a preguntarnos cómo podemos ser testigos de Cristo en nuestro mundo. Pues hay que ser valientes. La fe cristiana nos ofrece la esperanza de la resurrección. La creencia en la vida eterna nos ayuda a superar el dolor de la muerte y a encontrar un sentido más profundo en nuestra propia existencia. Sí, sufrió injusticias Juan el Bautista. Se pueden sufrir justicias en la carne, pero en la medida que nuestra alma, nuestro corazón estén conectados con Dios, sabemos que nos ilumina la esperanza. Viene esta chiquilla, hija de esta mujer, quizá también hija del otro señor, de Herodes Filipo, y también se deja influenciar por su madre y accede a lo que le pide. Tanto así que ella misma recibe en un platón lo que es la cabeza de un hombre que ha sido asesinado. ¿Cuántos años tendría esta muchachilla? No lo sabemos. Pero el hecho mismo de que una persona pueda ver la cabeza de otra persona que ha sido asesinada en un plato y no sentir ese horror, ese escalofrío, esa fuerte impresión por ver a alguien en esas circunstancias, sin duda es porque también su corazón y su alma están adormecidas. Y sabemos que el pecado tiene como consecuencia anestesiar la conciencia, el alma y el corazón. Después llevarán el cuerpo de Juan el Bautista para enterrarlo y después le avisarán al Señor Jesús. Tengamos conciencia de lo que hacemos día con día. Hay que cuidarnos de con quién nos acompañamos para saber de qué manera nos están influenciando. Y hay que no tenerle miedo a la gente que nos amenaza o nos persigue por anunciar el reino de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mucha valentía, mucha fuerza y mucha luz para seguir avanzando en el camino de esta vida, confiando siempre en la presencia de Cristo que nos resguarda y nos libra de caer en la condenación eterna. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el Evangelio del día junto con una oración.